Eh, ¿Me escuchan? ¿O tengo que usar el micrófono? Sí. Dos, tres. Bueno. Bueno, gracias al pastor Carlos y al pastor Mario por darme la oportunidad de compartir con ustedes la palabra del Señor y permitirme estar aquí. Siempre es un honor y un privilegio poder exponer su santa y bendita palabra. Esta mañana vamos a estar en el Salmo capítulo 32. Y antes de llegar al Salmo capítulo 32, creo que la mayoría de ustedes conoce lo que es la enfermedad, el cáncer. Este cáncer asintomático muchas veces estremece el corazón más valiente de una persona. Es esa enfermedad que no presenta llagas externas, que no anuncia su llegada con gritos, sino que se produce en la oscuridad de los tejidos internos del ser humano. El paciente puede verse saludable, puede verse frente al espejo, puede cumplir con algunas jornadas laborales, puede ir al trabajo y sentarse donde le toca estar, puede estar frente a su familia, mientras que internamente una rebelión silenciosa está consumiendo su vida. El peligro no es solo la enfermedad del cáncer, el peligro es la ignorancia acerca de saber si no tengo cáncer. Pero aún peor se vuelve cuando la persona enferma, cuando la persona que tiene cáncer rechaza a reconocer ese síntoma por miedo de ir a una operación. Esto, hermanos míos, es en un sentido lo que le pasa a cada hombre. El pecado no confesado. El pecado no confesado es un cáncer que destruye y que mata el alma. El mayor peligro para el hombre no es el pecado en sí mismo, sino un corazón impenitente. Vivimos en una cultura que nos enseña a excusar nuestro pecado, a culpar a otros simplemente o ignorar la conciencia que nos está diciendo pecaste. Pero el Salmo capítulo 32 nos advierte que el silencio frente al pecado no trae paz, sino más bien trae un juicio providencial de Dios que poco a poco va agotando nuestras fuerzas, que poco a poco va debilitando al ser humano. Necesitamos este mensaje, cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros lucha contra el pecado. Y todos, tarde o temprano, enfrentamos la tentación de escondernos de Dios, de esconder nuestro pecado, de no confesarlo, ya sea a Dios directamente o a aquellas personas que ofendimos. Necesitamos entender que la verdadera felicidad no descansa en no haber pecado nunca, porque todos pecamos, sino ser completamente perdonados. Este salmo es el segundo de los llamados salmos penitenciales y fue escrito después de que David recibiera el perdón divino. Históricamente se sitúa después de un año completo de silencio en el que se negó a reconocer y confesar su pecado delante de Dios. Este periodo es después de su adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías, que culminó por la gracia de Dios con el arrepentimiento de David provocado por la confrontación del profeta Natán allá por el año 1000 antes de Cristo. Este salmo está conectado íntimamente con el Salmo 51, ya que el Salmo 51 es un grito de agonía pidiendo perdón, pero el Salmo 32 es una instrucción, es la instrucción sabia de alguien que ya ha sido restaurado y quiere que otros no cometan su mismo error. David nos invita a leer su diario personal para mostrarnos el contraste de un hombre que no confiesa su pecado, de un hombre que calla su pecado y por temor a las consecuencias humanas, por temor a ser reprendido, por temor a las consecuencias que trae ese pecado delante de los humanos, decide
no confesarlo. Ese contraste entre este hombre que calla y este hombre que confiesa su pecado. Por lo tanto, abran sus Biblias ahí en el Salmo capítulo 32. No lo vamos a leer para aprovechar el tiempo y vamos a ir leyendo versículo a versículo. Y lo que vamos a estudiar en este Salmo son 4 realidades del perdón divino que te motivan a confesar tu pecado. 4 realidades del perdón divino que te motivan a confesar tu pecado. Número 1, se encuentra en los versículos 1 y 2, la condición del pecador perdonado. La condición del pecador perdonado. La segunda realidad la vamos a ver en los versículos 3 y 4, la consecuencia del pecador impenitente. La consecuencia del pecador impenitente, es decir, alguien que no confiesa su pecado. En el versículo 5 vamos a ver la confesión del pecador arrepentido. La confesión del pecador arrepentido. Ahí vamos a ver cómo deberíamos de confesar nuestro pecado. Y los versículos 6 al 11 vamos a ver la respuesta del pecador justificado. ¿Cómo debería responder alguien que ha sido perdonado completamente? El título de este sermón es La felicidad del perdón. La felicidad del perdón. Veamos la primera realidad que te motiva a confesar el pecado, que te motiva a confesar tu pecado, la condición del pecador perdonado. ¿Cómo se encuentra un hombre, una mujer que ha sido perdonado? Por favor, vean en el versículo 1, vean esa palabrita que aparece ahí, bienaventurado. Bienaventurado. Esa palabra describe una felicidad tan grande que se expresa con una exclamación de gozo. Es un grito, no es un susurro, es un grito de alivio que produce el perdón de nuestros pecados. No se refiere a una prosperidad material, sino se refiere a esa liberación del peso que produce aquel pecado no confesado. Es la declaración de que la mayor felicidad humana no es la ausencia de problemas, sino la eliminación judicial y relacional de la culpa con su creador. ¿Quién es bienaventurado? ¿Quién es feliz? ¿Quién es dichoso? ¿Aquel que tiene posesiones materiales? ¿Aquel que no tiene ningún problema? No. El Salmo dice que es feliz, es dichoso, es bienaventurado aquel que ha sido perdonado completamente de todos sus pecados. Su equivalente en el griego, Macarios, describe la felicidad que viene del cielo. Esta felicidad no es producto de la tierra, no es producto de las consecuencias de la tierra. Esta felicidad viene del cielo. Y esta palabra, aunque en el español no se ve muy bien, está en plural. Y esto indica que se trata no de una pequeña alegría, sino ni de un sentimiento pasajero, sino más bien muchas bendiciones. Algunos lo traducen como las múltiples alegrías del hombre, las numerosas alegrías del hombre. Sugiere que el perdón de Dios no solo trae un beneficio, sino que trae una catarata de bendiciones sobre su vida que inundan el área completa o la vida completa del hombre. El solo hecho de ser declarado justo te llena de innumerables bendiciones. No es la felicidad que está en este salmo, no es un sentimiento personal, no es un sentimiento superficial, no es un sentimiento pasajero, es una realidad legal. Es una realidad legal del hecho de que Dios ha provisto frente a la miseria de tu pecado el perdón completo de cada uno de ellos. Tal vez muchas veces no entendemos la alegría que debería de producir el ser perdonados, porque muchas veces no entendemos la miseria del pecado. El mundo peca, la sociedad peca, todos pecan, y pensamos que el pecado debería de ser normal en nosotros. Pero cuando entiendes lo terrible que es pecar, cuando entiendes la mancha que lleva a ofender la santidad de Dios, entiendes y disfrutas y celebras
el haber sido perdonado. Ahora, a través de una herramienta gramática que el salmista está usando ahí, nos va a enseñar que el hombre puede alcanzar la verdadera felicidad. Esto es poesía hebrea, y lo que está haciendo aquí David es usando tres conceptos similares, tres conceptos paralelos para decir una sola verdad. Y lo que él va a usar son tres términos para describir el pecado, pero tres términos o tres verbos para describir cómo Dios perdona ese pecado. Veamos la triada del pecado en el primer versículo. Bienaventurado, y vamos a leer los dos versículos para que puedan ver las tres palabras que describen el pecado y las tres acciones divinas que borran ese pecado. Bienaventurado, ¿quién? No cualquiera. Bienaventurado, es decir, aquel cuya transgresión, ahí está la primera palabra para describir el pecado, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Transgresión es el primer término para el pecado. Pecado es otra palabra para describir pecado. Y la última la vemos en el versículo 2, iniquidad. Bienaventurado, dice el versículo 2, el hombre a quien Jehová, el Dios de pactos, no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Veamos la tríada del pecado. ¿Qué nos quiere decir David usando estos tres términos sinónimos para describir el pecado? Lo que David está sugiriendo con la palabra transgresión es que es una rebelión intencional contra la autoridad suprema. No se trata de un error involuntario, sino de una transgresión que desafía la voluntad y los mandamientos del Señor. Es una traición personal a la relación de pacto con Jehová. Describe probablemente a un hombre que vive como si no hubiera ley. Un hombre que desprecia activamente todos los mandamientos divinos. Aquí está esta señalización que dice stop. No me importa, voy a pasarlo. Aquí está esta señalización que dice no ir a más de 60 kilómetros por hora. Pero es que quiero llegar a Guatemala lo más rápido posible. Así que le voy a meter la pata, como decimos aquí normalmente. Esa es una transgresión, es un hombre que no le importa la ley. La ley para él no tiene significado. El segundo término, pecado, describe una ofensa contra el carácter estándar, moral y absoluto de Dios. Es una desviación divina, un acto de apartarse del camino correcto. Implica el fracaso completo, ya sea en mis pensamientos, mis deseos o mis acciones. La palabra pecado ahí describe esa acción de no alcanzar la meta establecida por Dios. La raíz de esta palabra es errar al blanco. Y algunos comentaristas hablan de esto como que estás con una lanza y tienes el punto donde tienes que apuntar, y en vez de darle al lado o fallar cerquita, errar al blanco no es eso. Errar al blanco es darte la vuelta y matar a Dios. Esa es la idea de pecado. No estás fallando un poco. Cuando estás pecando, cuando cometes un pecado, te estás rebelando contra la moral del Señor. Te estás desviando de la norma divina. Vea el tercer término, iniquidad. Iniquidad describe el estado del hombre que ha cometido un delito. Es decir, su culpabilidad por haber infringido la ley. Este hombre es culpable. Habla acerca de la naturaleza corrupta del corazón. Este hombre es completamente culpable. Lo que David está diciendo, me encuentro bajo una sentencia judicial justa. Tres términos para describir el mismo concepto, pecado. Pero cada término amplía lo que significa el pecado de una manera casi completa.
Pero miremos ahora la tríada del perdón. La tríada del perdón. Primero, la transgresión ha sido perdonada. Y el perdón se presenta aquí como el acto de levantar la pena y cancelar la deuda, estableciendo una separación definitiva entre el pecador y su transgresión. Esto no se trata de que olvidé tu pecado. Esto se trata de eliminar la eliminación de la culpa mediante el acto soberano de cargar con ella y removerla. Esta imagen describe a Dios levantando el peso abrumador que mantenía a David encorvado bajo el juicio. Al emplear una voz pasiva, el texto enfatiza que no es el hombre que se quitó la carga, es Dios quien levanta la carga por él. Dicho sea de paso, el hombre no puede levantar la carga sobre sí mismo. El hombre no puede quitarse el peso que produce el pecado no confesado. Sigue diciendo el Salmo cubierto, el término cubierto implica colocar una cobertura sobre algo, de tal manera que quede completamente oculto, protegido o fuera de la vista. Se refiere a la ocultación judicial de la falta ante los ojos de Dios. Mientras que el término perdonar quita el peso abrumador de la culpa, cubrir remueve la vergüenza y la exposición ante el juicio divino. El primero le quitó esa carga y el segundo término le cubre su vergüenza. Ante el juez divino ya no se mira esa culpa porque ahora está cubierto. Y vamos a ver más adelante que es por la justicia de Cristo. Y el tercer verbo, la tercera palabra, el tercer término para describir el perdón completo de Dios es no culpa. O en otras palabras, ha sido cancelada. Este término pertenece a la esfera contable y forense. Describe el acto de realizar un cálculo legal para asignar responsabilidad o propósito a alguien. Al estar en tiempo imperfecto, revela una decisión judicial de Dios que es continua. Esa es la idea. No culpa continuamente a este hombre de la sentencia judicial justa que él tenía sobre él. En otras palabras, este hombre era pecador, había un registro, había una lista de pecados. Pero cuando Dios perdona, esa lista ya no existe, ya no cuenta para el creyente, porque fue acreditada a nuestro Salvador, a nuestro Jesucristo. Viendo la tríada del pecado, viendo la tríada del perdón, ¿en qué consiste la bienaventuranza? ¿En qué consiste ser feliz? ¿En qué consiste ser dichoso? ¿Cómo es que tú alcanzas la felicidad? Y repito, no puedes alcanzar la felicidad teniendo una nueva casa, teniendo un nuevo carro o sacando 100 ¿en qué clase están? ¿En hebreo? Nunca van a sacar un 100 en hebreo. No es la felicidad eso. La verdadera felicidad radica en haber sido perdonado. Tal vez no habías pensado de esa manera. Tal vez habías gastado fuerzas en buscar la felicidad en personas, cosas, y te olvidaste de que la verdadera felicidad radica en esa condición que no todos los hombres tienen: haber sido declarados justos por el juez justo de una vez por todas y para siempre. La bienaventuranza entonces consiste en una transferencia sustitutiva. Dios toma sobre sí la carga que el hombre era incapaz de sostener, permitiendo que aquel que ha sido redimido se ponga en pie, esté erguido, esté libre y ya no esté encorvado por el peso del pecado. La bienaventuranza consiste en la cobertura misericordiosa por la cual el registro de pecado ya no es visible ante la justicia divina, permitiendo que el pecador sea aceptado en la presencia del Señor, porque ya no hay pecados en ellos. La bienaventuranza consiste en que el juez supremo ha decidido no cargar esa iniquidad en su columna de débitos. Este perdón no es un descuido divino, sino una transacción legal donde la culpa es tratada. Dios va al registro de este hombre y no mira ninguna falta,
¿Por qué no hay ninguna falta? ¿Se olvidó Dios? ¿La borró Él? No, la trató, la colocó donde debía ser colocada y en el único lugar donde puede ser expiada. La transfirió a nuestro Salvador. Dios en su tribunal cierra el libro de cargos y declara que la deuda de iniquidad ya ha sido pagada. A esto le llamamos doble imputación. Mis pecados fueron imputados en Cristo y la justicia de Cristo fue imputada en mí. Pablo lo dice de esta manera en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, la pureza de Cristo, la perfección de Cristo, la santidad de Cristo como un requisito para el intercambio perfecto, para el intercambio glorioso. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Por nosotros lo hizo pecado, la muerte de Cristo. Era necesario que Él muriera. Era necesario que Él pagara por la deuda que yo tenía. Al que por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. No solo es la pureza de Cristo, no solo es la muerte de Cristo, es la justicia de Cristo siendo aplicada a tu vida. ¿En qué consiste la felicidad? En que no soy un pecador condenado, en que ahora he sido perdonado y ahora tengo legalmente la justicia de Cristo acreditada a mi vida. ¿No te hace feliz eso? Si no te hace feliz eso, probablemente estás muerto y no entiendes lo que es ser declarado justo delante del Señor. La felicidad no consiste en cosas materiales, la felicidad no consiste en logros personales. La verdadera felicidad es haber sido perdonado y declarado justo por el Señor. Miremos la segunda realidad del perdón divino que te motivan a confesar tu pecado. Los versículos 3 y 4. La consecuencia del pecador impenitente. La consecuencia del pecador impenitente. Si no confiesas tu pecado, hay consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? Mire, versículo 3. Mientras yo activamente decidí no confesar mi pecado por alrededor de un año completo, ¿cuáles fueron las consecuencias? Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Cuando David forzó un silencio voluntario ante Dios para encubrir su pecado, desató un proceso de autodestrucción donde su vitalidad esencial comenzó a erosionarse y pudrirse. Es como agarras un trapo y lo pones ahí y no lo tratas y se empieza a podrir. Esa era la condición física de David. Este deterioro agónico revela que la omisión de la confesión ante Dios no es pasiva. Transforma nuestro vigor, transforma nuestras fuerzas en un rugido de animal constante. Un grito interno y salvaje que desmiente cualquier silencio externo. Así David nos enseña que cuando escondemos nuestro pecado, la culpa se convierte en un desierto interno que nos consume la vida. Versículo 4. ¿Cuáles son las consecuencias de no confesar tu pecado? Tú dices, no voy a confesar mi pecado porque este pecado va a afectar mi matrimonio. No voy a confesar este pecado porque este pecado va a afectar mi trabajo. No voy a confesar mi pecado porque este pecado va a afectar mis clases, mis estudios. Bueno, si no confiesas tu pecado, te vas a empezar a pudrir por dentro. Versículo 4. Porque de día y de noche estas consecuencias eran constantes en la vida de David. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. El peso de Dios, el peso de la mano de Dios venía sobre David y lo estaba aplastando. Y miren cómo se volvió David. Se volvió mi verdor, mis fuerzas, mis energías. ¿En qué? En sequedales de verano. David, un hombre conforme al corazón de Dios, decide no confesar su pecado por más de un año. Y eso le costó que el poder de Dios, la disciplina pesada de Dios
cayera sobre él. Una disciplina incesante de día y de noche. No le daba descanso, no le daba tregua. Esta carga divina produjo en él una transformación terrible. Su vitalidad se transformó en un desierto extremo bajo el sol de verano. Lo que David nos quiere decir es que el pecado oculto nos deshidrata espiritualmente. Absorbe toda nuestra fuerza y nos deja agrietados y vacíos por dentro. Dios permite que sintamos este peso y es la misericordia de Dios al mismo tiempo y permite que sintamos esa aridez, no para destruirnos, sino ¿para qué? Para que entendamos que no fuimos diseñados para vivir en el desierto de la culpa, sino para que podamos florecer en la humedad de la confesión. Dios trae esa disciplina y lo aplasta al corazón de David para que David entienda que tiene que confesar su pecado. Hablarlo, decirlo, tratarlo como lo es, un pecado, no un error, no una equivocación, no un desliz, un pecado que ofende al Señor. Hermanos míos, si tú estás en Cristo verdaderamente y no has confesado tus pecados, no has confesado un pecado, si tú estás en Cristo verdaderamente, oro para que sientas el peso de Dios sobre tu vida. Pero si tú estás escondiendo un pecado y no sientes nada, probablemente también estás muerto espiritualmente. Si le has sido infiel a tu esposa y no has confesado ese pecado y piensas que esconderlo te va a traer resultados buenos, estás equivocado. Tarde o temprano ese pecado saldrá a la luz y será peor todavía. Será peor todavía. No hay ningún pecado que el ser humano cometa que no sea expuesto a la luz de Dios y sea castigado por el Dios vivo. Si no recibe tu pecado no confesado, la consecuencia que debes recibir en esta tierra, en el infierno pagarás toda una vida por ese pecado que no quisiste confesar. Por ese pecado que no quisiste confesar. Esas son las trágicas consecuencias de vivir sin confesar mi pecado. Ahora, ¿qué fue lo que David hizo para salir de esta situación tan terrible? ¿Qué es lo que tienes que hacer tú para salir de esto? Tal vez estás en esa misma situación. No le has confesado a tu papá que te robaste ese vuelto. Terrible. No le has confesado a tu marido que usaste la tarjeta y te compraste lo que te compraste. ¿Cómo sales de eso? ¿Cómo sales de esa sequedad espiritual? ¿Cómo sales de esa deshidratación espiritual? Mira, versículo número 5. Y esta es la tercera realidad del perdón divino que te motiva a confesarlo. La confesión del pecador arrepentido. La confesión del pecador arrepentido. Así como David nos mostró la tríada del pecado, nos mostró también la tríada del perdón, ahora nos presenta el camino hacia la transformación absoluta. El secreto para recibir el perdón de Dios por medio de 3 verbos que describen cómo debe ser la confesión de quien se ha arrepentido verdaderamente. Y esto sería como la tríada de la confesión. Observen. Dice, mi pecado te declaré. Observen que no se está excusando, es mi pecado. Mi pecado. Y él va a usar los mismos 3 términos que usó antes para referirse al pecado. Mi pecado te declaré. Este es un momento glorioso en la vida de David y en la vida de todo pecador. Al fin el silencio se vuelve en libertad. Al fin ese silencio sale a la luz. Y ahora David hace conocer, hace saber a Dios el pecado. No es que le da nueva información, sino que David finalmente dejó de ocultarlo. Tras poner muros de excusa, tras poner muros de mentiras para tratar de engañarse a él y no confesar su pecado, esos muros caen. Y ahora él habla el mismo idioma delante del Señor. Antes, David cubría su maldad con excusas, pero mire lo que va a hacer ahora. Ahora las revela, las declara, las trae a la luz. La verdadera libertad no viene de pretender que somos inocentes, sino de tener la valentía de reconocer nuestra miseria ante el único que tiene el poder de borrarla completamente.
Segundo lugar, miren, la segunda parte de esta triada, descubrir su iniquidad y no encubrir mi iniquidad. Antes la trataba de cubrir o esconder. Lo asombroso es que este salmo empieza diciendo que somos felices cuando Dios cubre nuestro pecado. Pero aquí David dice, Señor, yo ya no cubrí mi maldad. Mientras David intentaba tapar su pecado con silencio y excusas, su alma se estaba secando, se estaba pudriendo. Pero en el momento en que dejó de fabricar esas coberturas humanas para su iniquidad, Dios extendió la cubierta divina de su perdón. Hermanos míos, no intenten cubrir su pecado con buenas obras. No intenten cubrir su pecado con excusas. Dejen de cubrir su pecado por ustedes mismos para que Dios sea el que cubra su pecado. Alguien dijo, lo que tú tratas de esconder, Dios lo puede limpiar. Pero lo que tú decides sacar, lo que tú tratas de esconder, Dios no lo puede limpiar. Lo que tú tratas de esconder, Dios no lo puede limpiar. Pero lo que tú decides sacar a la luz, Dios lo cubre con su gracia. Y es lo que David experimentó aquí. Él trató de esconder su pecado, Dios no lo podía limpiar. David lo trajo a la luz, Dios lo cubrió. ¿Qué hizo más David? Confesó sus transgresiones a Jehová. Ahí mismo en el versículo 5. Lo asombroso de esta palabra hebrea es que tiene una doble función. No solo significa confesar, también significa alabar. Y pareciera que la idea es, no puedes alabar a Dios sin antes confesar tu pecado. Esta mañana cantaste, esta mañana cantamos, lindos cantos, pero ¿llegaron al trono de Dios? ¿Era una alabanza genuina? ¿Era una alabanza recibida y aceptada por el Señor? ¿Llevaba el olor grato de un adorador genuino? Si estás escondiendo un pecado, si no has confesado tus pecados, si no has confesado ese pecado que cometiste, no puedes alabar al Señor. Cuando tú le dices a Dios la verdad sobre tu miseria, le das a Él la oportunidad de mostrar la gloria de su perdón. Confesar no es solo informar a Dios de tus pecados, es lanzar tu carga sobre Él. Y sobre Él, que es el único que puede llevar la carga de tu pecado. ¿Y cómo termina el versículo 5? Observen. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué noticia más hermosa. De hecho, esta es la noticia más hermosa que jamás escucharás en tu vida. Dios levantó esa carga, la quitó sobre ti y te dio la libertad para poder vivir y servir para Él. Hermanos, esto es lo que pasó en la cruz del Calvario. ¿No lo creen? Los profetas dijeron, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él mismo llevará nuestras dolencias, nuestras enfermedades. Cristo es el Señor que toma la carga de tu pecado y la lleva sobre sí, y tú ya no tienes carga, ya no tienes pecado. Estas triadas no son redundancias poéticas, son recursos de gramática hebrea para expresar totalidad. ¿Qué es lo que quiere decir David con todas estas? Mi pecado fue total. Rebelión, pecado, iniquidad. Mi confesión fue total. Y así debe de ser la nuestra también. Declaré, no encubrí y confesé. La respuesta de Dios también fue total. Perdonó, cubrió y no imputó. Al agrupar estos conceptos en triadas, el salmista nos está asegurando, hermanos míos, no hay ningún rincón, no hay ningún lugar de la miseria humana de tu pecado que no pueda ser alcanzado por la plenitud de la gracia del Señor. No importa los pecados que hayas cometido,
No importa la cantidad, no importa la naturaleza horrible de ese pecado, la gracia de Dios puede cubrirlo. La gracia de Dios puede perdonarlo. Si tú lo confiesas, pero si tú lo encubres, la gracia no puede cubrirlo. La misericordia no puede levantarlo, no puede quitarlo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a encubrir tu pecado? ¿Vas a tratar con excusas levantar muros para silenciar tu pecado delante de Dios? Entonces va a venir sobre ti la disciplina y la mano de Dios y te vas a pudrir por dentro. Pero si lo confiesas, mira las consecuencias, mira cómo responde. ¿Cómo debería responder ante un acto tan grande como este? Tus pecados han sido perdonados. ¿Cómo deberías responder ante esa declaración? ¿Cuál deberían de ser tus acciones si escucharas audiblemente de Dios? Tus pecados han sido perdonados. No hay ninguna deuda. Todo está cancelado. Versículo 6 al 11 nos dice cuál es la respuesta del pecador justificado. Y es la cuarta y última realidad. Y hay 4 respuestas que fluyen del perdón divino. Número 1, oración constante. Miren el versículo 6. Por esto, haber sido declarados justos. Por esto, por haber recibido el perdón completo y total de Dios. Por esto, la causa de que yo viva en oración es haber sido perdonado. Por esto, orará a ti todo santo en el tiempo en el que pueda ser hallado. Spurgeon dice que esto significa que probablemente vendrá un tiempo donde ya no podrás orar porque el juicio ya vendrá sobre ti. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. ¿Cuál es la respuesta de uno que ha sido perdonado completamente? Una oración constante. Una oración constante. Las aguas vendrán. Las aguas vendrán, las aflicciones vendrán, las luchas vendrán, las pruebas vendrán, las aflicciones vendrán. Pero el que ha sido perdonado por Dios se mantendrá orando y se mantendrá firme en la roca que es Cristo Jesús. Él es esa roca gigante donde está la inundación alrededor de ti, pero tú estás sobre esa roca y esas aguas no pueden llegar a ti. Van a estar ahí, pero no te van a destruir. Miren la segunda respuesta que fluye del perdón divino, versículo 7. Versículo 7, confianza plena. No solo oración continua, sino confianza plena. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Observen los pronombres personales que está usando en este versículo. Tú, mí, me. Él está confiando plenamente. Cuando el pecado es confesado, Dios deja de ser tu juez para convertirse en tu refugio. Tú eres mi refugio. Tú me guardarás de la angustia. Tú me rodearás con tus brazos de amor y misericordia. Otra triada, la triada de la protección. La protección de Dios es personal. Tú eres mi refugio. La protección de Dios es segura. Me guardarás de la angustia. La protección del Señor es completa. Observen esa palabra ahí, me rodearás. El tema de esa palabra es piel y la idea no es un simple rodear. Es rodear completamente. No hay un hueco, no hay un punto débil en ese rodear. Es un movimiento envolvente que crea una barra impenetrable para tu vida. Me rodearás, me cubrirás, me protegerás completamente. Y termina esa sección ahí con un Selah, y no sabemos exactamente cuál es su significado. Pareciera que en este momento es un punto donde hay que elevar fuerte el canto. Hay que elevar el tono de los instrumentos. Hay que elevar la voz porque viene precedido de cantos de liberación. No es un silencio, no es una pausa para meditar.
es un momento para elevar la canción, la música, porque ya no estoy en silencio. Ahora hay cánticos alrededor. Miren la tercera respuesta que fluye del perdón divino. Oración constante, confianza plena y ahora actitud enseñable. Actitud enseñable. Todo esto fluye del perdón divino. Todo esto fluye porque he sido perdonado. Mi carga ha sido quitada. Mi pecado ha sido cubierto. Mi deuda ha sido cancelada. ¿Cómo vivo ahora? Orando constantemente, confiando constantemente, siendo enseñado constantemente. ¿Qué dice el versículo 8? Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Todo creyente tiene ante él la decisión de someterse por medio de la enseñanza o por medio de la disciplina. ¿Por medio de qué te vas a someter tú ante la voluntad de Dios? Tienes dos opciones: la enseñanza o la disciplina. La enseñanza dice que Él te hará entender, te dará la información, te transformará a través de esa información para que tengas éxito en la conducta de Dios. Luego dice que te enseñará el camino, te enseñará por dónde debes de caminar, te va a guiar activamente y te va a corregir el rumbo que debes de tomar. No te vas a extraviar. Y miren, qué hermoso esto. No es un maestro que te deja haciendo las cosas a ti solo, está ahí permanente. Sobre ti fijaré mis ojos. O como lo dice la Nueva Traducción Viviente, velaré por ti. Dios concluye esta promesa con más intimidad ahora. No es un maestro que dicta una lección y se va, es un guía que se mantiene permanente contigo. Entonces, ¿tú prefieres eso? ¿Prefieres ser enseñado, ser instruido, ser dirigido? ¿O prefieres la disciplina? Mira versículos 9 y 10. ¿Qué dicen? No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. Aquí lo que está haciendo el salmista es una advertencia. Dios advirtiéndonos a través del salmista. No sean no sean sin entendimiento, no sean necios. Al caballo y al mulo hay que ponerle un cabestro y un freno, porque si no, no vienen a ti. Esto es hermoso en un sentido. Dios nunca quiere estar lejos de nosotros. Dios nunca quiere estar separado de nosotros. Y si Él necesita la disciplina para acercarte a Él, lo va a hacer. Si Él necesita jalarte con el cabestro, ponerte un freno y detenerte para que no vayas donde Dios no quiere que vayas, lo va a hacer porque te ama. Pero tú tienes que decidir: la disciplina o la enseñanza. Por aquí anda, por aquí camina, vete por aquí, no vayas allá. ¿Te quieres ir por allá? Y te jala, y te duele eso que te pasa, esa situación, esa disciplina. Porque a veces eres como el mulo, eres como el caballo, que no entiendes, no tienes entendimiento. Miren versículo 10. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Una vez más, esa misericordia impenetrable que te rodea completamente. Y terminamos en el versículo 11 con la última respuesta que fluye del perdón divino. Una alabanza constante, una alabanza constante. Otra vez, una triada. Alegraos en Jehová. Gozaos en Jehová. Gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los de recto corazón. No es una alegría interna. ¿Y usted cómo está, hermano? Muy contento. Muy feliz. No se me nota, pero por dentro estoy que salto. No. No es esa alegría la que dice aquí. Todos los verbos es una alegría que se expresa. Es una alegría que se muestra. De hecho, cuando estudias cada una de las palabras, tiene incluido movimientos físicos, danza y tiene canto. No es una alegría silenciosa.
Es una alegría que conlleva canto, conlleva voz, es audible. Y es increíble. Empezamos con un hombre que decidió callar delante de Dios. Pero termina este salmo con un hombre que levanta su voz audible para adorar al Señor. Esa es la respuesta que fluye del perdón divino. Hermano, ¿eres feliz? ¿Estás feliz? ¿Estás contento? Tal vez no estás feliz porque no estás contemplando de que has sido perdonado. Tal vez no eres feliz porque estás buscando la felicidad en otras cosas que no es en lo que Dios ha hecho por tu vida. Esta mañana hemos recorrido el camino que va desde el tormento del silencio hasta la alegría del perdón. Hemos visto que no hay carga más pesada que el pecado oculto, ni la libertad más gloriosa que la que Dios otorga al corazón que deja de encubrir su maldad. Este salmo nos enseña que la verdadera felicidad no consiste en la ausencia de pecado, porque todos somos pecadores, y no más bien en el perdón de Dios. Y ese perdón no es solo una doctrina, es una realidad que transforma. Eso es una realidad que debería de transformar nuestra aflicción en cánticos de liberación. Por lo tanto, te pregunto esta mañana, ¿hasta cuándo vas a seguir consumiendo tus huesos en el silencio? ¿Hasta cuándo vas a callar ese pecado? ¿Hasta cuándo vas a continuar encubriendo ese pecado? Una vez más, teniendo miedo a las consecuencias del hombre, pero olvidándote que si no confiesas ese pecado, que si sigues escondiendo ese pecado, te vas a tener que enfrentar al Dios vivo y verdadero. Te vas a tener que enfrentar a Él porque pecaste contra Él. Aunque tu pecado fue contra tu esposa, aunque tu pecado fue contra tus hijos, aunque tu pecado fue contra un hermano, aunque tu pecado fue contra el trabajo, aunque tu pecado fue en la escuela o en el colegio, todos los pecados son contra Dios. Y si no confiesas ese pecado, si no hablas lo mismo con Él delante del Señor, horrenda cosa, horrenda vida te espera a ti. No seas como el caballo. No seas como el mulo, sin entendimiento. Tráelo delante del Señor. Confiésalo para que experimentes su perdón, para que experimentes su gracia. Corre voluntariamente hacia Él. Corre voluntariamente hacia Él. Reconoce hoy que solo a través de la confesión completa se puede encontrar el perdón absoluto. Tal vez no has confesado tu pecado como para venir a Cristo. No eres cristiano, no has pedido perdón por tus pecados y piensas que puedes vivir de esa manera. No salgas de este lugar arrastrando esas cadenas. No salgas arrastrando ese silencio. Confiesa tu pecado. Si es necesario, escríbelo. Si es necesario ir donde esa persona que ofendiste, hazlo, háblalo. Cuando lo confieses, vas a experimentar la promesa del versículo 5. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. No busques refugio en tus propias obras. Dios te ofrece un refugio perfecto, su justicia. Arrepiéntete y cree en Él. Arrepiéntete y cree en Él para que Él pueda llevar tu iniquidad y podamos ser perdonados. Oremos. Señor, gracias por perdonar nuestros pecados. Si hay alguien esta mañana, Señor, que no ha confesado su pecado, si hay alguien esta mañana, Señor, que lo está encubriendo y escuchó este mensaje y está siendo inquietado, movido a hacerlo, te ruego que Él pueda hacerlo. Te ruego que Él pueda arrepentirse de su pecado, confesarlo a ti primeramente y luego a las personas que ha ofendido con su pecado.
pero especialmente por aquellos, Señor, que no se han arrepentido para salvación de su pecado. Te ruego por aquellos que piensan que pueden ser salvos sin arrepentirse. Te ruego por aquellos que piensan que pueden vivir en esta tierra engañando, viviendo una religión, viviendo un pseudoevangelio, viviendo de apariencias. Te ruego por ellos que están siendo engañados por su mismo pecado. Te ruego por ellos para que los libres y los salves. Te ruego por ellos para que les quites esa nube de oscuridad que los envuelve. Te ruego por ellos para que les quites esa venda que los cega. Te ruego por ellos para que puedan confesar su pecado, arrepentirse verdaderamente y confiar y disfrutar de la dicha del perdón, de la felicidad del perdón. Por favor, Señor, te lo pido. Te pido por aquellos hermanos que están en Cristo y que están luchando con el pecado para que se mantengan confesando su pecado y de esta manera poder vivir en oración constante, en confianza plena, en siendo instruidos bajo tu palabra y viviendo una vida de oración. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.